Bueno, estamos con el presidente Miguel Díaz-Canel aquí en La Habana, en el marco de la sexta conferencia por el equilibrio del mundo, un gran encuentro que se organiza cada 2 años en La Habana en homenaje al legado de Martí, y hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente Díaz-Canel. Le agradecemos mucho, presidente, y quisiéramos empezar preguntándole, bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan que puede significar la presidencia de Donald Trump para el futuro de Cuba? Bueno, Tilio, ante todo un saludo para ti y para los oyentes de tu programa. Para nosotros no fue inesperado la victoria de Trump en Estados Unidos, es parte de los análisis previos que habíamos hecho, del propio contexto de la política norteamericana, de cómo han avanzado las ideas más ultraconservadoras en los Estados Unidos y de cómo se va dando paso a un poder oligárquico muy con mucha alianza con los grandes consorcios de las tecnologías, con los consorcios de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Ya esta es una administración que conocemos. Esta fue la administración que hace unos años recrudeció con más de 240 medidas el bloqueo hacia Cuba. Una administración que cuando le quedaban 8 o 9 días para abandonar la Casa Blanca, incluyó a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Estaba Pompeo, el secretario de Estado, Estaba ¿no? Pompeo, Mike Pompeo, el secretario de Estado. Y en ese tiempo comenzaron a ocurrir un grupo de situaciones complejas para el pueblo cubano. Nosotros, como pueblo, como proceso revolucionario, hemos estado bloqueados durante más de 60 años, un bloqueo que es genocida, que es inhumano, que es criminal, que es absurdo, y solo lo explica la prepotencia y el desprecio con que Estados Unidos mira a América Latina y en particular a Cuba. Y es como si quisieran castigarnos por el hecho de defender la autodeterminación y tener un modelo propio y no someternos a los designios del imperio. Pero indudablemente el recrudecimiento de ese bloqueo provocó afectaciones grandes a la familia cubana y al pueblo cubano. Carencias de alimentos, carencias de medicamentos, carencias de materias primas para nuestros principales procesos productivos, persecución energética, persecución financiera, la imposibilidad de obtener crédito en los bancos, las sanciones extraterritoriales a agencias bancarias, a empresas de otros lugares del mundo que tuvieran una relación con Cuba. Eso es un escenario que va conformando toda esta política coercitiva, unilateral, que genera un miedo, genera una situación de desconfianza en las instituciones que tienen una relación con Cuba y que no tienen una posición firme, y las hace retrotraerse y las hace entonces asumir los designios y los postulados de esa política, lamentablemente. Entonces, siempre nosotros lo vemos desde la visión de nuestro análisis, que aunque los más afectados son las familias y el pueblo cubano, esta política de bloqueo que ha sido, la han llevado a una escala internacional, un escenario internacional, afecta a los empresarios, a los pueblos de todo el mundo, incluyendo al propio pueblo de los Estados Unidos, claro, que no puede tener relaciones normales con un pueblo vecino y con un pueblo que no tiene ningún tipo de resentimiento ni de odio hacia el pueblo norteamericano, porque nosotros estamos conscientes que esta política no es del pueblo norteamericano, esta política es del gobierno y del sistema político de los Estados Unidos. Y esta administración que aplicó esa política tan agresiva hacia Cuba en esos años, que nos ha causado en los últimos 4 o 5 años muchos inconvenientes en el desarrollo del país, en la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos, fue una política que fue mantenida por la administración Biden. La administración Biden, casi que cuando está dejando su mandato, reconoce entonces de manera tardía una verdad que a voces todo el mundo comparte, y es que no había ningún pretexto para incluir a Cuba en una lista de países que apostaban al terrorismo, y saca a Cuba de esa lista de países terroristas.
Y sin embargo, Trump nada más que tomó el poder y el primer día que firmó un grupo de decisiones ejecutivas nos volvió a incluir. Ahí está Claro, el cinismo y la incoherencia de la política norteamericana. claro. Ahora, ¿sabes que mucha gente, presidente, dice que en realidad ustedes se ofenden por eso, pero que no les hace ningún daño el hecho de que los incluyan Eso en la lista? es absurdo, vaya a pensar. La vida cambió. Fíjate, siempre habíamos estado bloqueados, Claro, pero el bloqueo realmente se recrudeció con las medidas que adoptó Trump y con la inclusión en esa lista. Esa lista nos llevó a situaciones muy severas. Habría que ver a alguien que viviera en Cuba, que le faltara un medicamento, que le faltara alimentos, que sea un trabajador de una fábrica, entonces está parada porque no podemos tener la materia prima, o que tenemos que sufrir apagones prolongados porque no podemos tener los financiamientos para reparar nuestras centrales termoeléctricas. Esas son realidades duras y para el cubano. eso debido a que Cuba, digamos, al ser calificada como un país que patrocina el terrorismo, hace que Se te cierran todas las puertas. todas las puertas del sistema bancario Todas las puertas internacional. del sistema bancario Hay un internacional, número de de la bancos. agencia financiera. Hay varios bancos que han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por tener relaciones con Cuba, por hacer determinadas operaciones. Muchas empresas también han sido sancionadas. Esas son realidades. Tal vez la política es tan absurda que la gente no crea que es posible que se aplique esa política. Y sí se aplica a ti. Y se aplica con un rigor y con yo diría, con un sentimiento inhumano y de desprecio. Porque ¿qué razón justifica la política de una potencia, la potencia más poderosa del mundo, contra una pequeña isla? Que podemos tener diferencias ideológicas, pero podíamos tener una relación civilizada, Claro. como siempre defendió Fidel, como defendió el general de ejército. Nosotros hemos planteado constantemente la disposición para dialogar con los Estados Unidos, pero tiene que ser un diálogo de igual, Claro. no un diálogo con condiciones impuestas, porque además el bloqueo se puso de manera unilateral. Hay una asimetría en el bloqueo. Cuba no ha agredido a los Estados Unidos. No, claro. Cuba no ha hecho nada contra los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos es el que ha impuesto esa política hacia Cuba. Y nuestra decisión es seguir resistiendo. Y resistiendo de manera creativa. O sea, aprovechando el talento, aprovechando el patriotismo del pueblo cubano, su decisión de lucha. No es solo aguantar lo que nos impone el bloqueo, sino también en medio de esas condiciones desarrollar. Y hay que ser muy creativo para eso, pero lo hemos ido logrando. Y no nos han podido poner de rodillas. No nos han podido poner de rodillas. A pesar de... A pesar de todo, a pesar del recrudecimiento, a pesar de lista de países terroristas. Y yo te diría, desde los Estados Unidos se apoya el terrorismo contra Cuba. Sí, claro. Y yo diría, no es terrorista un bloqueo genocida. Sí. Está Por lo tanto, condenado por la ley está internacional. condenado. No viola los derechos humanos el bloqueo hacia Cuba. ¿Quién debía estar en una lista de países terroristas? ¿Cuba o los Estados Unidos? Esas son las paradojas que tiene este mundo en el que estamos viviendo, que cada vez está más amenazado, bueno, con la política que va a llevar o que ya está anunciando esta administración del gobierno de los Estados Unidos. Un mundo donde están proliferando las ideas ultraconservadoras y sobre todo las ideas neofascistas. Sí. Y en ese orden de cosas yo creo que los pueblos tenemos que estar muy conscientes de cuáles son las amenazas y los desafíos que tenemos que enfrentar. Y desde las fuerzas de izquierda, yo creo que tenemos que estar muy claros de cómo tenemos que fortalecer la unidad para poder formar un frente en la lucha contra ese fascismo con el que nos quieren entrar. Y yo creo que precisamente a eso corresponde el enfoque, la valoración que ha tenido este evento en el que has estado participando por el equilibrio del mundo, que se basa en la visión universal que tuvo Martí sobre el equilibrio del mundo, porque precisamente Martí consideraba que el equilibrio del mundo había que lograrlo desde la independencia, desde la soberanía, desde la autodeterminación de los pueblos, desde la defensa de la identidad de los pueblos, desde la justicia social, desde la educación y la cultura como herramientas de transformación social. Y yo creo que inspirado en
en ese legado de ideas, Martí convoca en los tiempos actuales a reflexionar sobre eso. Por eso este ha sido un evento que yo te digo, es un evento de esperanza, es un evento de aprendizaje, es un evento donde se reafirman compromisos, se reafirman convicciones. Y yo te diría entonces que cuando tú observas todas esas virtudes en el desarrollo del evento, entonces es un evento también de resistencia. Sí, claro. Es un evento que se está resistiendo a los desafíos que está imponiendo ese mundo, pero se está resistiendo también sobre la base de un compromiso de lucha. Incluso yo tengo la percepción de que cuando mañana cierre el evento no estará cerrando las puertas a una discusión, el evento estará abriendo las puertas de un compromiso de acción entre todos, que lo tenemos que defender desde nuestros países, con nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, y todo eso en un concepto que también está en el pensamiento martiano, de que patria es humanidad. Claro, que es una síntesis genial. Y por eso yo creo que han estado presentes temas como el de la justicia social, han estado temas presentes como el de la esperanza, la educación y la cultura, el antiimperialismo, la solidaridad internacional, las amenazas con el cambio climático y las amenazas al medio ambiente, la expresión por la armonía con la naturaleza y la responsabilidad con el medio ambiente y sobre todo con el mundo que le vamos a entregar a la futura generación. Y yo creo que eso ha ratificado una convicción, ese pensamiento de equilibrio del mundo, de que un mundo mejor es posible, que Fidel también, como discípulo de Martí, nos alentó a que lucháramos por un mundo mejor posible y también nos hizo comprender que el camino de la justicia social era un camino difícil, pero que había que transitar. Y yo creo que ese es el principal aporte y está muy relacionado con todo esto que estamos hablando de bloqueos. Cuando uno va a las esencias en los artículos que Martí desarrolló sus conceptos sobre el equilibrio del mundo, está muy presente el tema de la independencia de Cuba, de Puerto Rico y de las Antillas. Porque recuerda cuando Martí va desentrañando los temas de equilibrio del mundo, estaba alertando a la América Latina el expansionismo que ya venía demostrando Estados Unidos, que iba a caer sobre Cuba como cayó después, Puerto Rico que lo ha hecho colonia y sobre la Antilla. Entonces Martí decía que para que hubiera equilibrio del mundo era muy importante la independencia de Cuba, la independencia de Puerto Rico, el Caribe, y que los pueblos latinoamericanos, y eso está bellamente plasmado en un ensayo tremendo como Nuestra América, tenían que gobernar con sus pueblos, con la identidad de sus pueblos, defender la identidad de los pueblos, y teníamos que ir juntos como una sola patria, como pueblos hermanos. Yo creo que todo eso ha estado en el espíritu de este evento. Una cosa que nos preocupa a muchos de los amigos de Cuba es que vemos que este país ha sido el más solidario del mundo, sin ninguna duda. Las ayudas que Cuba ha brindado a países no solo del tercer mundo, en materia educativa, en materia médica, etcétera, es extraordinaria. Recordemos que en plena pandemia, en Italia, en Lombardía, donde los lugares que eran el epicentro de la epidemia en esos momentos fueron nuestros ahí fue Cuba. Me parece como que hay un déficit no hay una reciprocidad en esa solidaridad que Cuba realmente necesitaría hoy. ¿Me equivoco si digo esto? A ver, Atilio, yo creo que nosotros recibimos mucha solidaridad internacional en materia de defensa de la causa cubana, de solidaridad política. Tal vez la solidaridad material cuesta más trabajo también lograrla porque el propio bloqueo va contra esa solidaridad. El propio bloqueo le impone a los que quieren ayudar que lo puedan hacer por los mecanismos de bloqueo, pero sí hay muchos que ayudan, hay muchos países que ayudan, hay veces que no hay todo el reflejo, digamos, mediático de lo que un grupo de países ayudan y colaboran con Cuba, porque también hay una persecución sobre esa ayuda
y no siempre está en los medios, pero nosotros nos sentimos apoyados, ayudados, y además la solidaridad no se mendiga, la solidaridad se gana por convicción, por actuación, por la manera en que uno es con los demás. Pero nosotros sabemos también que el mundo está sometido a muchas presiones. Ahora, con Cuba en los BRICS, darían... Yo creo que en los BRICS abren un espacio importante. Primero porque los BRICS es el enfoque contrario al enfoque dominante y hegemónico de Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales. O sea, los BRICS han creado un espacio donde predomina el multilateralismo, el no dejar a nadie atrás, el que todo el mundo pueda cooperar y participar. Busca mecanismos incluso financieros y de comercio que puedan sobrepasar las sanciones y las medidas coercitivas. Plantea mucho la cooperación y la integración y la complementariedad, cómo unos países pueden apoyarse a otros, y es un espacio, digamos, inclusivo, es un espacio de respeto, es un espacio que permite igualdad, y yo creo que poco a poco los BRICS van a ir jugando un papel en el mundo como alternativa para los países del sur. Es muy interesante. No sé si quisiera agregar algunas palabras para... No, para los amigos argentinos que también nos apoyan con esa solidaridad en la que tú siempre estás insistiendo hacia Cuba, para el pueblo argentino como parte de toda nuestra vocación latinoamericana y caribeña, un abrazo, y que tengan la certeza de que Cuba no se rendirá, que Cuba continuará luchando, que Cuba continuará defendiendo no solo nuestras convicciones como cubanos, sino también las causas justas de América Latina, del Caribe y de los países del sur, y que al final Cuba vencerá. Que al final, entre todos, vamos a construir un mundo mejor. Estamos seguros de eso. Bueno, muchísimas gracias, gracias presidente. A ti, Atilio. Ha sido un placer. Para mí también. En nombre de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en nombre de EVE. Y un abrazo para las Madres de la Plaza de Mayo. Muy bien, gracias. Bueno, misión cumplida. Muy bien. Muchas gracias a ti. Espero no haberte robado mucho tiempo, pero entonces, ¿con quién arreglo ahora para que? Leticia, ayúdenme. Sáquenme una fotito con mi máquina, así. Para mi nieto. Después ustedes se ponen de acuerdo con él. Sí, se entiende todo eso.